Interculturalidad en el Caribe, lo que nos conecta a África y entre nosotros. En Cuba, con las investigaciones de Fernando Ortiz, se inició una toma de conciencia nacional del aporte de los africanos en la cultura cubana. Con las huellas del ex imperio español, la herencia africana es elemento fundador de la sociedad étnico-cultural cubana. En sus poemas, Nicolás Guillén, el poeta nacional, fue reapropiándose la herencia músico-místico de África, que sin embargo siguió siendo un elemento inspirador y formador de esa identidad nacional. Nunca incitó, por ejemplo, Nicolás Guillén a un retorno a África, como lo hizo Ceder, otra figura emblemática de la valorización del legado africano. La universalidad e intemporalidad de su obra, de la obra de Nicolás Guillén, reside en parte en su superación de los límites de la poesía negra. Se une Nicolás Guillén a Antonio Machado cuando declaraba no en busca de una África desde hace mucho tiempo desaparecida para el negro cubano, sino con el deseo de afirmar de manera decisiva que el perfil cubano y el perfil americano entero solo pueden existir en función de la llegada de estos seres de piel negra, sin los cuales ninguna latinoamericana y ninguna caribeanidad podrían haber sido definidas hasta la fecha. La transculturación es parte integrante del campo semántico de la colonización, como la evangelización o la civilización. O sea que son fenómenos que se impusieron a nosotros en un contexto de violencia específico. Se hizo ya la demostración de que el aporte africano en el Nuevo Mundo es elemento esencial, fue elemento esencial de la valorización positiva de la mezcla étnico-cultural. En medio de una globalización glotona y epidémica, parece urgente asumir la diversidad que constituye nuestra identidad colectiva en el Caribe. Hoy en día, un gran número de personas en todos los rincones del planeta se enorgullecen de poder acoplar el prefijo afro al nombre de su país de origen: afrocolombiano, afroantiano, afrobrasileña, etc. En la actualidad, parece que el término afro está a punto de suplantar al de negro. Nos definimos y dejamos definir como afrodescendientes sin ser conscientes de la manipulación político-social, un arma politique redoutable que se esconde detrás del vocablo. Es un encierro más, como el color de piel, una renuncia a la riqueza que nuestros orígenes nos da. Una renuncia a nuestra historia tan rica y una confiscación más de nuestra identidad, como en el periodo de la colonización, donde negaron su nombre, su religión a tantos hombres. La etimología, si hablamos de la etimología del término negro, remite a negus. Negus es el término etíope para decir emperador. O sea que este término negus remite a una herencia real. Sabemos que el prefijo afro se refiere a la ascendencia africana.
La evolución histórica del uso del término nos permite comprender su auge y su predominancia hoy en día. Observamos en los años 60 un aumento del uso del término afro después de su aparición en los años 20. Eso lo podemos relacionar con primero, el inicio del movimiento de los derechos cívicos en Estados Unidos. Y en un segundo lugar, podemos relacionarlo con el periodo de las independencias en África. Bueno, coincide este aumento del uso del término afro, entonces con una toma, podemos decir, una toma de conciencia negra. Por un lado, negro es cargado de connotaciones negativas desde el periodo de la puesta en esclavitud de poblaciones africanas. Nigger, sal negro. Esas insultas siguen siendo utilizados para humillar. Por otro lado, la aparición del negro espiritual, negro spiritual en inglés, le asignaba un valor espiritual a este término. Casi un valor sagrado, podemos decir. Hoy afro se impone como una especie de referencia para hablar de todo lo que está relacionado con el mundo negro, en la moda, como en la música, afrobeat, afrojazz, afrorock, etc. Y también el mundo de las ideas y de las reflexiones, por ejemplo, la afología. Vemos que negro tiene una historia. ¿Y qué tal de afro? En comparación, sería afro una tendencia. Moreno, negro, persona de color, black y sus múltiples derivados, mulato, prieto o chabín en el Caribe francés. Conocemos bien esos términos, esas denominaciones. Al individuo cuyo origen, lejano o no, es africano o se relaciona con África, se le ponen diferentes superlativos o apodos que ocultan una jerarquización, una clasificación movida que nos recuerdan momentos oscuros. Pudiéramos preguntarnos entonces si en el Caribe, al ser herederos de la África mistificada, idealizada, somos afrocaribeños o no. Esta cuestión será tratada en otro momento. Bueno, al preguntar a personas de mi entorno si se consideraban como afrocaribeño, afroantillano, negro, antillano o simplemente caribeño, dos respuestas llamaron mi atención y despertaron mi curiosidad. El primera persona que respondió es un cubano. Y me dice, yo soy negro, me considero solo como negro. Bueno, y el otro, de Guadalupe, me dice eso, todo salvo afrocaribeño. Muy interesante, ¿no? Bueno, el multiculturalismo y la interculturalidad en el Caribe se manifiestan, entre otras, en los aportes africanos que fueron diversos, la lengua, la cocina, la moda, la religión, y muestran la riqueza de un mundo caribeño multifacético.
Ambas palabras, multiculturalismo y interculturalidad, han pasado al lenguaje corriente, lejos de las esferas científicas, donde estas nociones, han sido definidas. Bueno, pero en virtud de esa especificidad caribeña asumida, o sea, este mestizaje caleidoscópico, una cultura rizómica, un territorio fragmentado, fauna y flora tan excepcionales, podemos preguntarnos si ambos conceptos, o sea, multiculturalismo interculturalidad no serían más que instrumentos más de propaganda en la continuidad de una historia colonial. Sabemos que nuestros territorios caribeños tienen la particularidad de haber construido o reproducido de manera más intensiva los fenómenos universales como el mestizaje. Esa singularidad caribeña, o sea, el mestizaje, es nuestra identidad cultural, visible en todos los ámbitos y debemos preservarla. No nos aísla del resto del mundo, sino que nos permite asumir plenamente las diversas ramas de nuestros árboles fetiches, cocotero, caoba, cigarraya, mongle. El Caribe es un laboratorio a cielo abierto, un lugar de experimentación y de experimentos. ¿Qué tal si buscamos en nuestros vecinos caribeños esa relación con África? Una relación tan idealizada por haber sido interrumpida brutal y definitivamente. Recrear nuestra África, tropicalizándola. Pero ¿cómo? Por ejemplo, por una relación más estrecha con los que compartimos esa herencia africana, mediante colaboraciones en proyectos culturales, la organización de eventos específicamente dedicados a la herencia africana, nueva generación, entre comillas, los intercambios entre asociaciones, ciudadanos, etcétera. Bueno, sería interculturalidad, entonces, esa relación, conexión que debemos construir o profundizar entre nosotros caribeños. Lo cierto es que no es solo transculturación o intraculturalidad. Se trata de abrazar nuestra propia cultura multipotencial. Una cultura caribeña que nos falta todavía definir. Ya estamos en búsqueda de esa palabra totem. Se trata más bien de hacer vivir y preservar las múltiples herencias que garantizan una convivencia humana y cultural en el Caribe. Esa cultura caribeña es un modelo que debemos compartir y ofrecer al resto del mundo. La diversidad de los aportes culturales en el Caribe es único. Indígenas, africanos, europeos, indios, asiáticos. La herencia africana sigue viva, con raíces profundamente arraigadas como tantas venas que fluyen en nuestro cuerpo y que nos conecta entre sí y a nuestra origen africana. Muchas gracias.